inicio de este segundo video de programación orientada a objetos. Vamos a continuar con la creación de nuestro proyecto. Vamos a comenzar por crear la capa central, el corazón de nuestro proyecto, que es Object Model. Entonces vamos a hacer clic con el botón derecho de nuestro mouse sobre la carpeta, vamos a decir agregar y vamos a agregar un nuevo proyecto. En este caso vamos a trabajar con un proyecto de biblioteca de clases, entonces acá podemos nosotros decir que vamos a trabajar para todas las plataformas, vamos a buscar bibliotecas y para lenguaje C#. Y en este caso vamos a buscar una biblioteca de clase .NET o .NET estándar. En el caso de que no lo encuentren, pueden escribir el nombre acá arriba en el cuadro de búsqueda, biblioteca de clase, y seleccionar allí. Le vamos a decir siguiente y vamos a colocar el nombre de nuestro proyecto y en este caso vamos a decirle entonces que va a ser el Object Service. Perdón, disculpen, a ver. Object Model. Entonces vamos a escribir el nombre, Object Model. Vamos a dejarlo adentro de nuestra carpeta. Le vamos a decir siguiente. Vamos a hacerlo que sea compatible con .NET 6.0, que es hasta el momento el que tiene mayor compatibilidad o compatibilidad a largo plazo. Y vamos a esperar a que se cree nuestro proyecto. Una vez que se haya creado, por defecto nos crea una clase vacía, la cual nosotros no vamos a utilizar y vamos a eliminar. Una vez que hemos eliminado, lo que vamos a hacer es crear un par de carpetitas para que nuestro código quede más ordenado. Y por lo tanto vamos a crear dos carpetas. Una carpeta a la cual le vamos a llamar, donde van a estar las clases que van a ser comunes. Por lo tanto le vamos a poner el nombre común y vamos a crear una nueva carpeta que es donde van a estar nuestras entidades. Entonces le vamos a poner el nombre entidades. Bien. Entonces, tenemos ya nuestras dos carpetas y vamos a empezar a escribir código. Las entidades, recuerden que son las clases dentro de nuestro programa que van a representar los modelos de datos, es decir, cada tabla que nosotros tenemos en nuestra base de datos. Por lo tanto, como cada entidad va a representar a una tabla que tengamos en nuestra base de datos, nosotros deberemos tener una clase por cada tabla. Pero resulta ser que las tablas de nuestras bases de datos van a tener datos que van a ser comunes a todas las tablas, como por ejemplo el ID o el ID, ¿sí?, de cada una de las tablas. O algunos otros campos que también nos van a poder servir en un futuro para poder hacer auditoría sobre la misma. Entonces, como esos campos van a ser comunes a todas nuestras entidades, nosotros lo que vamos a hacer es en nuestra carpeta common o comunes, vamos a agregar una nueva clase, agregar perdón, disculpe, las carpetas las creé mal, vamos a eliminarlas porque estas carpetas deberían estar dentro de nuestro proyecto. Entonces, en nuestro proyecto vamos a crear las carpetas, agregar una carpeta, dijimos que se iba a llamar común y otra que se iba a llamar entidades. Bien, dentro de la carpeta común vamos a crear una
clase a la cual le vamos a llamar entidad base. Entonces, en esta clase nosotros vamos a escribir todas aquellos, digamos, propiedades que van a ser comunes a todas nuestras entidades. Y luego heredaremos de esta clase para cada una de las entidades restantes. Lo primero que vamos a hacer es eliminar todos los using que están en este momento sin ser utilizados. Entonces les vamos a decir quitar y ordenar using. Es decir, hicimos clic con el botón derecho y en el menú contextual que aparece elegimos quitar y ordenar usos. Lo siguiente y muy importante que vamos a hacer, por defecto Visual Studio crea nuestras clases en un ámbito interno. Entonces, nosotros debemos hacer que nuestras clases sean públicas, porque si no, no van a poder ser accesadas o utilizadas desde fuera de nuestro proyecto, en este caso el proyecto Object Model. Entonces le vamos a decir que sea pública. Una vez que hemos hecho esto, vamos a empezar a escribir las propiedades que tienen en común todas nuestras entidades. Una de las propiedades que dijimos que tienen en común todas nuestras entidades es el identificador o el ID. Entonces vamos a escribir prop y nos va a traer un atajo para que nosotros, presionando 2 veces la tecla tabulador, nos escribe ya automáticamente el código de nuestra propiedad. En este caso vamos a decir que nuestra entidad va a ser un entero de 32 bits. Presionando la tecla tabulador va a saltar para que podamos escribir el nombre de nuestra propiedad, y en este caso vamos a escribir el nombre de nuestra propiedad, que es ID. Presionando Enter terminamos la edición. La siguiente propiedad que va a ser común para todas nuestras entidades y que nos va a servir posteriormente para poder hacer alguna auditoría si quisiéramos saber, es por quién fue creado el registro. Entonces vamos a crear una propiedad, escribimos prop, 2 veces la tecla tabulador, también lo vamos a dejar como un entero porque aquí va a estar el ID del usuario que crea, ¿sí?, el registro. Vamos a presionar la tecla tabulador y en el nombre vamos a escribir por quién ha sido creado. Entonces escribimos el nombre y presionamos Enter 2 veces. Bien, la siguiente propiedad que vamos a crear entonces es la fecha de creación, para registrar la fecha de creación. Entonces vamos a escribir una nueva propiedad que va a ser del tipo datetime, porque la idea es guardar la fecha y la hora en que se crea un registro, y le vamos a poner el nombre createDate. Bien. Otro campo que vamos a tener que crear, o otra propiedad que vamos a tener que crear, es por si es modificado. Entonces también va a ser del tipo entero para registrar el ID de la persona que modifique este registro. Entonces le vamos a decir last modified by, y obviamente la fecha en la que ha sido modificado, también del tipo datetime, y le vamos a decir que el nombre es last modified date. Y finalmente un campo que sirva para registrar si nuestro registro se encuentra eliminado o no, porque la idea es no eliminar físicamente un registro de la base de datos, sino marcarlo como eliminado. Y en el caso de que nosotros los marquemos como eliminados, no serán mostrados en el momento de listar las entidades en nuestro formulario o nuestra interfaz de usuario. Entonces la idea es tratar de evitar
hacer eliminaciones físicas, sino hacer eliminaciones lógicas. Y para ello vamos a crear una propiedad que va a ser del tipo booleano y que va a contener un verdadero o falso en caso de que el registro sea eliminado o no. Entonces vamos a ponerle is deleting. Bien, con esto tendríamos todos los campos que son comunes, digamos, a todas nuestras entidades. La idea es ahora empezar a crear nuestras entidades y para ello lo vamos a hacer en nuestra carpeta Entity. Entonces vamos a guardar esto y vamos a ahora crear una clase, agregar una nueva clase que se va a llamar en este caso User, usuarios, y aquí nosotros vamos a primero eliminar todos los using que no estén siendo utilizados, botón derecho con el mouse, quitar y ordenar usings, y ahora vamos a poner como pública nuestra clase, muy importante, no olvidarnos. Y finalmente vamos a utilizar uno de los pilares de la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos tiene tres pilares fundamentales. Uno es la abstracción, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. El otro es la herencia y el último es el polimorfismo. Por ahora nosotros vamos a empezar con herencia, y herencia significa que yo voy a heredar de una clase los atributos que tenga esta clase para evitar tener que volver a escribir o reescribir dichos atributos en la clase en la cual se está heredando. Entonces, en nuestro caso, nosotros vamos a heredar de nuestra clase entidad base. Entonces vamos, para expresar herencia en C#, ponemos dos puntos y el nombre de la clase de la cual queremos heredar. En este caso, Base Entity. Si nosotros vemos, ya nos aparece acá como sugerencia Base Entity, le damos doble clic y automáticamente nos agrega el using que hace falta para poder utilizar nuestra clase Base Entity, ya que no se encuentra dentro de la misma carpeta, sino que se encuentra en otra carpeta que es la carpeta Common. Entonces, para poder utilizarla hay que referenciar a esa carpeta para que nosotros podamos acceder a nuestra clase. Esto lo hizo automáticamente. En el caso de que no lo hace, si a ustedes les queda subrayado de color rojo, se paran arriba de el nombre y presionan la tecla control y la tecla punto, y allí le va a aparecer la sugerencia de agregar el using necesario. Vamos a comenzar con las propiedades que tiene nuestro usuario. En este caso vamos a, obviamente si es un usuario y es la entidad que vamos a utilizar para que los mismos se puedan registrar en nuestro sistema, lo primero que deberíamos tener es el nombre del usuario, propiamente dicho. Entonces vamos a crear una propiedad que va a ser del tipo string y que va a contener el nombre del usuario. Otro que va a tener el apellido, también de tipo string. Vamos a poner last name. Otro que va a tener el nombre de usuario en caso de que queramos que la persona registre o coloque un nombre de usuario, o en el caso de que no necesitemos que coloque un nombre de usuario y que solo utilizamos como nombre de usuario el correo electrónico, bueno, en ese caso no lo utilizaremos. En este caso le vamos a poner que escriba un nombre de usuario. También va a ser del tipo string y va a ser
username. También vamos a tener que, obviamente, registrar su correo electrónico. Entonces, porque en el caso de que el usuario pierda su contraseña y quiera recuperarla, necesitaremos que tenga un correo electrónico. Creamos una propiedad del tipo string y que se llame email. Y bueno, obviamente, para poderse autentificar necesitamos que tenga una contraseña. Entonces, un password. Y podríamos llegar a pedir también o colocar aquí el rol que va a tener este usuario en particular. Entonces, acá podríamos utilizar un entero y porque vamos a colocar el ID de una tabla que se llamará user roles. Entonces, acá vamos a poner el campo user role. Tenemos ya nuestra primera entidad creada. Vamos a guardar y por lo tanto nuestra entidad usuario que hereda de la entidad base, por lo tanto va a tener todas estas propiedades: nombre, apellido, nombre de usuario, correo electrónico, contraseña y rol de usuario. Y además va a tener las propiedades que contiene nuestra entidad base, que va a ser el ID creado por fecha de creación, última modificación, modificado por, o fecha de última modificación y si se encuentra eliminado o no. Bueno, acá vamos a tener que hacer algo. Nuestras contraseñas nosotros debemos guardarlas encriptadas. No deberíamos tener nuestras contraseñas sin encriptar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es agregar una clase que se encargue de encriptar nuestras contraseñas. Esta clase va a ser una clase, una extensión de clase y por lo tanto la vamos a crear acá dentro de nuestra carpeta común. Le vamos a decir agregar clase y le vamos a colocar el nombre encriptador, ¿sí? Encryptor, ¿sí? Y bien, y ahora aquí lo que vamos a hacer es primero eliminar los usings que, bueno, acá los vamos a dejar porque a lo mejor algunos se utilizan. Lo que sí la vamos a poner como pública, sí, bien digo pública, pero le vamos a decir que es un tipo de clase estática. Y vamos a crear un método adentro de nuestra clase que se va a llamar encriptar. Entonces, vamos a hacer que este método, esta función, también sea pública y que sea del tipo estática. Y que va a devolver o retornar un string que va a contener nuestra contraseña encriptada. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es crear esta función o este método. Entonces acá le vamos a decir que es público estático, que va a retornar un string y le vamos a poner el nombre encriptar. Y va a recibir como parámetro un valor que va a ser del tipo cadena. Entonces vamos a decir que lo va a recibir un string. Vale. Bien. Vamos a agregar las llaves. Perdón. Ahí. Y ahora vamos a escribir el código que hace falta para que se encripte nuestra contraseña. Bien, antes de continuar voy a explicar primero un poquito esto. ¿Qué son los métodos de extensión?
En realidad acá yo estoy creando un método que se va a llamar encriptar, que es un método de extensión. Los métodos de extensión permiten agregar métodos, digamos, a tipos ya existentes. Es decir, nosotros tenemos un tipo que va a ser user y queremos agregarle a ese tipo un método nuevo, pero sin tener que modificar la clase user. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es crear un método de extensión. Son clases especiales, ¿sí?, que tienen métodos estáticos, pero se llaman como si fueran métodos de la misma instancia que nosotros estamos utilizando. Es decir, cuando nosotros utilicemos una instancia de user, un objeto creado en base a la clase user, nosotros vamos a poder crear utilizar en ese objeto un método extendido que es encriptar, sin que esté escrito dentro de user, ¿sí? ¿Para qué sirve? Bueno, esto nos permite agregar funcionalidades a tipos que ya existen sin tener que modificarlos, como dije antes, y esto nos ayuda a crear un código más limpio y que sea fácil de entender y fácil de mantener. Bien. Los métodos de extensión deben definirse en una clase estática, ¿sí?, no genérica, y estos métodos deben ser también estáticos. Es por eso que a nuestra clase le pusimos el modificador static y a nuestro método le pusimos el modificador static. El primer parámetro especifica en qué tipo de función debe devolver el método. En este caso, debe devolver un string, ¿sí?, una cadena. Y el parámetro que nosotros pasamos debe estar precedido por la palabra this, que es una palabra reservada también. Nuestro método de extensión no debe coincidir con el nombre ni con la firma. Recordemos que esto que se encuentra aquí entre medio de los paréntesis es lo que nosotros conocemos como firma del método. No debe coincidir con el nombre ni la firma de otro método que ya exista. Entonces ese es el detalle que debemos tener. Entonces es una clase que se le define como estática y que contiene un método que es del tipo estático, al cual se le debe especificar qué tipo de dato debe retornar, y al parámetro que nosotros vamos a enviar debemos precederlo de la palabra reservada this. Bien, dicho esto, y para no hacer más largo nuestro video, yo voy a pegar el código que sirve para hacer la encriptación de el dato que nosotros vayamos a enviar. Nosotros vamos a utilizar, bueno, acá como les decía, nosotros estamos necesitando agregar un using. En este caso, nosotros vamos a seleccionar, vamos a presionar control punto y me está sugiriendo que tengo que agregar este using. Ahí se agregó y automáticamente desapareció el error. Lo que nosotros vamos a hacer, este código lo pueden extraer inclusive desde la misma página de Microsoft. Hay distintos métodos de encriptación, no nos vamos a detener mucho en esto porque si no se va a hacer muy largo el video, pero básicamente yo tengo métodos de encriptación que me permiten posteriormente desencriptar lo que yo he encriptado, lo cual para una contraseña no sería muy válido. ¿Por qué? Porque si yo puedo desencriptar una contraseña, podría obtener cuál es la contraseña que el usuario puso. La idea es encriptar y que esa encriptación sea en un solo sentido, es decir, que no sea bidireccional, que yo pueda encriptar y desencriptar. Entonces, nosotros vamos a utilizar este método que lo que permite es encriptar una contraseña y darle seguridad, obviamente, a esa contraseña, y por lo tanto no voy a poder posteriormente desencriptarla. ¿Cómo voy a hacer para saber si la contraseña que luego escribe el usuario es igual a la que tiene él registrada en la base de datos? Bueno, voy a tener que comparar los valores encriptados. Cuando le escriba su contraseña para acceder al sitio, lo que yo haré es encriptar la contraseña y fijarme en la base de datos si esa contraseña que él encriptó
o que se encriptó al momento de registrarse, es igual que la que había escrito en su momento al momento de registrarse. Una vez que se hace esta comparación, si hay coincidencia, quiere decir que la persona escribió exactamente la misma palabra. Bueno, por ahora vamos a cortar con este video aquí. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar los usos que no están siendo necesarios, y ya tenemos nuestra clase user y tenemos nuestra clase base y nuestra clase encriptación. Antes de irnos y para ya dejarlo este videito terminado, así no tenemos que continuar después haciendo esto, y para no olvidarnos, lo que vamos a hacer entonces es encriptar la contraseña que el usuario va a escribir. Para eso vamos a crear un campo que se va a llamar password, que va a ser de tipo privado, del tipo string, y que se va a llamar password. Entonces aquí lo que le vamos a decir en el método get, vamos a poner llaves, y adentro del método get le vamos a decir que retorne ese password. Pero acá vamos a ver el uso de esto que habíamos hablado de la extensión. Entonces acá nosotros vamos a crear otras llaves y le vamos a decir que el campo password va a ser igual a el valor que se envíe para ser almacenado en dicha propiedad, y le vamos a decir encriptar. Este método que está aquí es el método de extensión que corresponde a el que escribimos en esta clase, ¿sí? Entonces, como es un método, yo acá debo colocarle los paréntesis. No estoy enviando ningún valor aquí adentro, y nuestro método está esperando un valor. Pero ¿qué pasa? Como es un método de extensión, él lo que va a hacer es enviar este mismo valor como parámetro para nuestra función. Es decir, en este lugar, por eso la palabra reservada a this, va a aparecer el valor que esté almacenado en esta variable, en value. Entonces, al llegar aquí, vamos a ver que viene el nombre. Aquí no se confundan, podría haber puesto cualquier otro nombre, no quiere decir que este nombre tiene que ser igual a este, podrían haber sido totalmente distintos, pero este valor va a ser el que va a pasar por el proceso de encriptación y va a devolver o retornar un valor encriptado a nuestra propiedad, ¿sí? Vamos a agregar los puntos y coma, vamos a eliminar este punto y coma que está acá, y vamos a eliminar este punto y coma que está acá. Con eso ya hemos terminado. Entonces, cada vez que alguien quiera almacenar o asignar, mejor dicho, una contraseña a nuestra entidad, lo primero que va a pasar es que va a ser llamado el método encriptar de nuestra clase extendida o nuestro método extendido, y una vez que se haya encriptado va a ser guardado en el campo password, y cuando alguien necesite recuperarlo, recuperamos el valor que esté almacenado en nuestro campo password. Bueno, no se pierdan los siguientes videos donde continuaremos con este proyecto en C# y arquitectura de cebolla.